Sexta parte de Las 7 armas espirituales de Santa Catalina de Bolonia. Traducción de Fermín Lavarga. Aquí sigue también una saludable gracia que la divina clemencia de Dios, nuestro Señor, concedió a la mencionada religiosa, a la cual se apareció el enemigo bajo la apariencia de Cristo. Deseando ella obtener la remisión plenaria de todos sus pecados, comenzó a hacer oración a nuestro Señor, pidiéndole se dignase perdonarle todos sus pecados, tanto por lo que se refiere a la culpa como a la pena, y que si le parecía bien se lo certificase. Y cerca del tercer año de su conversión, sucedió que fue ella a la iglesia del Espíritu Santo, para confesarse con uno de aquellos venerables religiosos, verdaderos cultivadores de la viña de Dios, nuestro Señor, cuya vida es digna de ser alabada coram Deo et hominibus, ante Dios y los hombres, a pesar de no ser apenas conocida por la ciega estulticia de las mentes que son más terrenales que celestiales. Mas, ay de mí, porque sin lugar a dudas no pasará mucho tiempo antes de que aquellos que se burlan de ellos y que por envidia les llaman cabezas huecas, se vean duramente condenados por el juicio divino, que mejor habría sido para ellos haberse mordido la lengua en tantos pedazos como la arena del mar, si tanto fuere posible. Pero regresando a nuestro propósito, estando ella en la mencionada iglesia, y habiendo rogado muchas veces a la divina clemencia se dignarse escucharla, Dios nuestro Señor le manifestó abiertamente que le había perdonado todos sus pecados, tanto en cuanto a la culpa como a la pena. Directísimas hermanas, estas cosas las he escrito principalmente para todas aquellas mis queridísimas novicias, las cuales acaban de entrar en el campo de batalla espiritual, y también para todas aquellas que vendrán en el futuro, a fin de que tengan materia para permanecer siempre en el temor, sin confiarse nunca en sí mismas o en su propio criterio, considerando cuántas gracias ha recibido de Dios la religiosa susodicha, y cómo Dios permitió que, a pesar de todas las mencionadas gracias que había recibido, fuese de tal forma atribulada y engañada por el enemigo, apareciéndosele bajo la forma de Cristo y de la Virgen María. ¿Y por qué sucedió esto? Solo por haberse gloriado en sí misma de poder conocer y vencer las diabólicas astucias y las tentaciones. Y por eso fue necesario que Dios permitiera que fuera algún tanto engañada por sus enemigos, a fin de que, después, con humildad, tuviese razones para mantenerse en un perfecto temor, sabiendo que sólo Dios puede dar la inteligencia y la fuerza contra sus enemigos. Y cierto es que así le sucedió, pues fue tan abatida y afligida en el tiempo del mencionado engaño, que no solamente no le parecía ser amiga de Dios ni su sierva, sino incluso que el mismo Dios la hubiese abandonado. Y no se acordaba de las gracias anteriores que había recibido de él, como si nunca hubiesen existido, pues estaba fuera de sí por completo debido a la mucha tristeza que le había lacerado el corazón. Mas ahora, atravesado ya el mar tempestuoso, y habiendo entrado por pura gracia divina en la tierra de promisión, junto con el salmista canta diciendo: Humiliatus sum et liberavit me. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Siendo así que después de esto le quedó una grandísima paz y alcanzó la victoria en todas las batallas, y del mismo modo vive sin tristeza alguna, con la firme esperanza de alcanzar su salvación, aguardando con sumo deseo el final de esta peregrinación, para unirse por completo a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y tanta era la firme esperanza
que albergaba en sí, que aun estando todavía en su cuerpo mortal, le parecía ser ya ciudadana de la corte celestial. Y esto, en verdad, no era así, porque presumiese de sí misma, pues, aunque fuese la que llevaba más tiempo viviendo en el monasterio de todas las que allí estaban, le parecía ser la más vil y la última de todas, sabiéndose indigna de contarse entre las otras y de habitar dentro de los muros del monasterio, reputándose serpiente venenosa y pestífera entre sus queridísimas y venerables madres y hermanas. Pero viendo que la divina bondad la sostenía y sustentaba, a pesar de sus fatigas, en tan nobilísimo y alto lugar, de todo corazón clamaba al cielo, diciendo: «Oh infinita clemencia de la majestad de Dios, yo no soy digna de habitar en vuestra casa, ni tan siquiera de daros las gracias por tantos y tales beneficios como me habéis concedido a mí, indignísima, pues mis ojos legañosos no deben tener la audacia de alabaros a vos, sol de justicia, que con la luz radiante que procede de vuestro bellísimo y santísimo rostro, ilumináis el cielo y la multitud de aquellos que en él habitan. Y mi boca abominable y sobremodo llena de horrible hedor no puede alabaros a vos, suavísimo e inestimable bálsamo, del cual proceden todos los otros aromáticos y suavísimos olores. Y en pocas palabras, mi ínfima e incomparable abyección y mortalidad no puede alabaros a vos, altísimo y divino Dios y hombre, vivo y verdadero, incomprensible e inmortal. Mas a vuestra altísima y piadosísima caridad, la cual se digna mantenerme y sostenerme a mí y a los otros pecadores, sea la alabanza y la gloria, y a vuestra paciencia, que me permite sostenerme no solo en esta tierra, sino habitar en vuestra casa, siendo un inmundo y vilísimo gusano, sea la alabanza y la gloria de vos, infinito bien». Y así, en todas las cosas, tenía este modo de dar gracias a la divina providencia, pues como se ha dicho más arriba, si bien le parecía ser ya ciudadana de la corte celestial, no presumía sin embargo de sí misma por haberle dado Dios tanto conocimiento de su impotencia y de su nihilidad, al igual que todos los mortales, puesto que ni en sí misma ni en otros podía en modo alguno gloriarse, sino sólo por confianza en la divina bondad, y al recordar a aquel inmaculado Cordero que pagó por ella su rescate a bien caro precio, o sea, por su amarguísima y acerba pasión, en cuyos méritos ella había puesto toda su esperanza. Y ésta queda por herencia para todas sus venerables y queridísimas hermanas en Cristo Jesús, rogándoles insistentemente sean fuertes y constantes en el campo de batalla, perseverando hasta el fin y deseando y buscando siempre en todas las cosas aquello que sea para la alabanza y la gloria del Dios Altísimo, quien dice que disipará los huesos de aquellos que buscan agradar a otros en lugar de a Él. Y también os ruego, con el dulcísimo afecto de la caridad, que améis siempre el bien de la común y santa fraternidad, soportando con mansedumbre todas aquellas adversidades que Dios permite que sucedan, depositando siempre en Él toda vuestra esperanza. Y yo me ofrezco con gusto para rogar a Dios, si alcanzo gracia a sus ojos, como espero que suceda, por todas aquellas que al presente son religiosas en el monasterio, y por todas las que han de suceder en el futuro, para que cumplan siempre la voluntad de Dios, sirviéndole en espíritu y verdad, en este sagrado monasterio del divinísimo y virginal cuerpo de Cristo, dulcísimo y suave alimento de las almas santas.
Y si, por el contrario, alguna persona, ya sea de dentro o de fuera, en el momento presente o en el futuro, tuviere la osadía de impedir el honor de Dios, desprestigiando la buena fama del monasterio por cualquier motivo, o de alterar la paz del amor fraterno, que ciertamente gracias al favor divino se ha mantenido hasta el presente y desde que se estableció la clausura, sin que ni una sola vez haya habido discordia alguna ni perturbación de la común fraternidad. Yo me atrevo a decir, si me resulta lícito, que reclamaré venganza a la divina justicia contra tal persona, y por tanto, que cada una piense bien en hacer aquello que corresponde a su estado, perseverando en las buenas obras con paciencia y fortaleza, y con santa compasión y solicitud maternal, en lo que se refiere al sustento de las almas y de los cuerpos de sus compañeras, a fin de que la ira del divino juicio no recaiga sobre ella. Y os ruego, queridísimas hermanas, que tengáis buen y diligente cuidado para que la dañina y pestífera carroña de la mortal ambición no tenga lugar entre vosotras ni entre las que os sucederán, como no ha sucedido en el pasado, por cuanto yo estoy convencida de que ésta es aquella punzante ortiga que deshoja el suavísimo olivo de la santa paz. ¡Ay de mí, queridísimas esposas de Cristo! Tened por bien seguro que el vicio de la ambición, junto con la ausencia de la santa caridad, es aquello que, de hecho, llevó a la ruina a las antiguas órdenes. Por tanto, que cada una de vosotras ame y busque siempre ser la última entre las demás, la más pequeña y la última en todo, así como tomar y sobrellevar la enfermedad mental o corporal de las demás. Y esto lo pido de un modo especial a aquellas que hayan de ser abadesas en este lugar, recordándoles aquello que dice San Bernardo, esto es, que el superior no descargue jamás sobre un súbdito mayor peso del que pueda soportar, a fin de que la buena voluntad, que es lo que Dios quiere del alma, siempre vaya por delante de las obras. Pero ay de aquellos pastores o prelados que por escasa solicitud e indiscreta consideración perjudican los cuerpos de sus súbditos, que Dios les ha dado para que en ellos sus almas adquieran la gracia. Mas ahora, volviendo a mirarme a mí misma, con reverencia y del todo postrada por tierra, por obediencia espiritual, pido 1000 veces perdón, y tantas más cuanto pudiera decirse, a todas mis venerables y reverendísimas madres y superioras, y a todas las hermanas presentes y futuras, por toda presunción y culpa que en esto y en toda mi conversación no haya podido tener. La paz y el amor de nuestro Salvador Jesucristo, Cordero Inmaculado, que por mí fue exaltado en el cruel tormento de la enamorada cruz, estén siempre con vosotras, queridísimas madres y hermanas en Cristo Jesús, al cual os ruego tengáis a bien recomendarme, pues por su infinita piedad y misericordia, nunca jamás abandona a quien espera en él, si bien en ocasiones permita grandes y penosas tempestades para hacerle más digno a sus ojos. Y en esto se conoce el grandísimo amor de Dios, nuestro Señor, a quien sea la alabanza, la gloria y el honor, ahora y por siempre. Amén. Bien sabe Él cuánto y cuán indeficiente deseo me ha concedido de acrecentar su honor, y cuántas veces le he suplicado con cordialísimas lágrimas y voluntad deliberada que se digne hacerme esta gracia especial, que si a su majestad pudiese añadirse algún honor por mi condenación, se digne concedérmelo,
de modo que en el fondo del abismo infernal, si se puede decir que tiene fondo, se digne fabricar con su severísima justicia una profundidad aún más horrible e innombrable, donde yo, como la última y la más culpable de las pecadoras, sea puesta como el yunque infernal en el cual golpeen incesantemente para satisfacer la culpa de todos los pecadores que fueron, son al presente y puedan ser en el futuro. Y a esto me ofrezco continuamente con amorosa y deliberada voluntad, pensando cuánto más se alegraría la cabeza de la pluralidad de tantos miembros, que es Cristo, por la salvación de la multitud de todos los pecadores, que sólo por la mía, pútrido miembro de su cuerpo, por cuanto resulta evidente que en el reino de nuestro Dios se multiplicaría el número de quienes le alaban en el mismo momento en que por su gracia se asociara al numeroso colegio de los bienaventurados la multitud de todos los pecadores. Y menor deshonor sería para ti, Dios mío, la blasfemia de una sola alma que la de semejante multitud, si bien yo estoy convencida de que a vuestra majestad, Dios altísimo e incomprensible, no puede ser hecho ningún deshonor. Pero si esta gracia, Señor, no puede ser alcanzada por mí, indignísima sierva tuya, que por mi condenación se multipliquen de manera infinita las acciones de gracias y alabanzas, aun sabiendo que a la alteza de vuestra deidad no se pueden añadir honores. Al menos, piadosísimo Señor, hazme esta gracia, que por mi condenación todos los pecadores se salven, siendo así que hasta ahora considero mayor consuelo e inmensa alegría, sin comparación alguna, la salvación de todos los pecadores que la mía sola. Y por esto, sin dilación ni oposición alguna, espiritualmente me ofrezco a la divina justicia, rogándole se digne vengar en mí las culpas cometidas por todos los pecadores, a fin de que su salvación no me sea denegada por razón de justicia. Pero, ay de mí, que temo en verdad que mis reiteradas peticiones me han de ser denegadas en la misma cara, considerando igualmente que no he sido capaz de hacer rendir el talento del amor que se me concedió para el camino de esta vida. Los motivos serían demasiado complicados de referir en este libro. Simplemente referiré la gran violencia que he sufrido durante largo tiempo por el dolor que me provoca en el corazón ver que este talento, que maravillosamente por gracia de Dios se ha concedido y dado a muchos y a muchas de quienes habitan en lugares que han sido dedicados al culto divino, no permiten, sin embargo, que ese talento crezca ni dé beneficios de forma actual para quienes conviven con ellos. Antes bien, lo esconden en la tierra de sus corazones, y por esta razón mi corazón soporta y sufre muchos y penosos dolores. Pero, ¿quién sea el responsable de esto? Se sabrá al rendir cuentas de las deudas, por cuanto los superiores, en algunas ocasiones, engañados, bajo el nombre y vocablo de sensualidad, impiden para sí los frutos de la altísima caridad, poniendo ante su grey aquello que por sí no podría comer ni digerir. Y esta sí es una de las razones que hacen resquebrajarse la observancia en un convento. ¡Ay de mí! Cuánto ha crecido en estos tiempos la astucia de los diablos, y qué daño han hecho con sus artes supersticiosas y nuevas invenciones, aun no siendo legítimas para quien bien lo considera, con la mente iluminada e ilustrada por la verdadera caridad. Pues que en los santos colegios ya no hay lugar para aquello que Cristo Jesús, quien no podía errar, dejó por herencia a sus apóstoles,
No hace falta que yo lo recuerde a las inteligencias que ya han superado la etapa infantil. Y si Cristo quería que cuando sus apóstoles se hallaban reunidos, se deseasen la paz como señal de verdadero amor, a fin de que por este medio el fuego de la caridad creciera y se ampliase. Si, por el contrario, como vemos, su deseo no se pone sabiamente en práctica, cada vez irá a menos, pues sucede igual que en el caso del fuego material, que si no se le echa leña, poco a poco se va enfriando hasta apagarse. Y la experiencia pone de manifiesto que los diablos han trabajado tanto que no es ya que no puedan darse la paz los unos a los otros, sino que, de hecho, su capa de virtud han arrancado de raíz todas las virtudes, de forma que al presente ninguno se preocupa del otro. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Mas quien, por divina dispensación, ha sido puesto como médico de las enfermedades de los demás, por el amor de Dios, analice con diligente examen la evidente y dañosa ruina que se ha seguido de la ausencia del amor fraterno, o sea, la más noble y necesaria de las virtudes que pueda darse en una santa congregación, que consiste en saber soportar las cargas los unos de los otros, así como aceptar las diferencias, siendo así que la ausencia del amor fraterno debilita y aniquila tanto que la más pequeña paja parece ser viga insoportable. Así que, por este inconveniente, se puede muy bien comprender cómo y en qué medida es necesario excitar siempre unidos el fuego de la caridad espiritual y actual, religiosa y santamente, a fin de que el enemigo, que busca siempre apagar este fuego imprescindible, sea del todo confundido y desterrado a las profundidades del abismo infernal. Amén. Deo gratias.